aquí en el Club de la Mañana y tenemos un tema muy interesante, para eso nos acompaña Samuel Merlano el día de hoy. Cómo soltar la culpa y avanzar. Una de las cosas que yo creo que es la más difícil y cuando lo haces la más sencilla. ¿Podría ser? Sí, efectivamente, Magachita. Cuando una persona tiene una culpa, esa culpa logra atrapar a la persona. Y tanto así que le quita bien su sueño, su alegría diaria. Cualquier pensamiento que venga y genere la culpa, la persona se siente atrapado. No sabe cómo salir. Ahora, hay que entender algo. La culpa es algo que psicológicamente todas las personas lo necesitamos. Pero hay una culpa que es positiva y una negativa. ¿Cuál es la positiva? La positiva es cuando uno cometió errores en el pasado y uno reconoce que fue mi culpa. Se hace responsable. Se hace responsable y entra en una fase de crecimiento. Es decir, yo cometí este error, no estuvo bien y voy a mejorar. ¿Qué tipos de culpas, por ejemplo? Porque a veces yo me puedo sentir culpable por haber retado a mi hija o puedo haber sentido culpable por no haber dicho la palabra adecuada en el momento exacto a mi pareja. O de pronto por no haber defendido lo suficiente a esa persona, porque son diferentes culpas. Efectivamente. Cuando hay una culpa que uno siente que fue mi error y uno reconoce, es una culpa y lo reconoce, esa culpa nos da crecimiento y nos ayuda a madurar. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen culpa por cosas que no tienen nada que ver y está con esa culpa. Un ejemplo que el papá le prestó el carro al hijo y el hijo se estrelló y quedó inválido o falleció. A veces el papá dice, tengo cierta culpa, sí, pero ¿cómo vas a saber si un hijo o no iba a suceder un accidente? Una consulta, justo hablando de eso. ¿Cómo hacemos cuando la culpa nosotros tratamos de superarla, pero nuestro entorno no nos deja hacerlo? Porque yo puedo decir, yo quiero superar esto, pero viene un familiar o un amigo y te dice, no, por tu culpa pasó esto. Y te recuerda ese hecho y hace que tú repitas ese evento una y otra vez. ¿Cómo uno supera eso? ¿Cómo suelta esa culpa? Lo primero, lo que uno hace es darse cuenta que esto no es mi responsabilidad. Empieza la persona a darse cuenta y decir, yo no voy a dejar permitir que desde afuera me inculpen de cosas que yo no he hecho. Y ahí, lógicamente, hay un ejercicio mental. Eliminar los pensamientos negativos, expresar las emociones con gente que te valora y te acepta. Porque es bueno cuando uno encuentra amistad y dice, ¿sabes qué? Tú no tuviste la culpa. Eso no fue error tuyo. Es decir, tener un respaldo afectivo que no necesariamente sea la familia, sino amistades. Y por otro lado, la persona exteriorizar las emociones que están ahí por dentro. Porque esas emociones que no salen, lógicamente se va formando pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Entonces estás en una reunión, viene la culpa y ya te daña el día. Estás durmiendo, viene la culpa y te da insomnio. Entonces ya la culpa está tomando espacio en la mente de la persona y no logra efectivamente salir adelante. Soltar y avanzar. Y yo me imagino que, bueno, Samuel, tú eres psicólogo, pero en el caso de Fernando, que es entrenador, ¿no te ha pasado que tus clientes tienen mucha culpa y la reflejan? Por eso era la pregunta que le hacía, porque muchas personas con las que trabajamos tratan de hacer cambios en su estilo de vida, pero tienen en su entorno familiar, sobre todo gente que les dice, no, pero es que te comiste ayer esto, y es tu culpa que seas así, o que hayas subido de peso, o usan términos mucho más duros. Y estas personas, aunque tratan de avanzar con eso y no sentirse culpables porque han comido, porque han subido de peso, lo que hacen es, igual se refugian y empiezan como a bloquearse. Porque cuando salen del entorno seguro, que es el nuestro, llegan a un entorno que lo que hace es afectarlos y afectarlos. Entonces, que es una prueba como diaria. ¿Cómo te conviertes en psicólogo sin serlo? Yo sé que es una pregunta un poco turra en cierto modo, porque a veces queremos ser los padres o las primeras personas que decimos, yo te ayudo, pero no sé cómo hacerlo. Exacto. Lo primero, combate los pensamientos negativos. Es decir, los pensamientos, acté la idea que son pajaritos que vuelan encima, no deja que hagan nido. Pueden volar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sí, es decir, apenas hay un pensamiento negativo, uno mentalmente lo rechaza. Porque vamos a suponer, dice, tú fuiste el culpable. Uno internamente se habla y dice, no, la mente, recordemos que es un instrumento para pensar. La mente no es el yo. La mente está ahí para pensar. Entonces, cuando uno lo pone en piloto automático a la persona, la mente sigue generando la culpa y dándole vuelta a la culpa, pero uno dice, no, ya no voy a seguir pensando en eso. Uno se adueña de los pensamientos. Se adueña de los pensamientos y los expulsa. Lo segundo,
cero expectativa de los demás. Eso es lo que genera más culpa. Ay, es que yo pensé que tú ibas a hacerlo, yo pensé que me ibas a dar, yo pensé, cero expectativa de los demás. Y tercero, deja el perfeccionismo. Todos cometemos errores en esta tierra. Hay personas que quieren como que ser ya puros, aún los santos que aparecen en la antigüedad cometieron sus errores. Nadie se salva. Entonces hay personas que son muy perfeccionistas, no soportan haber cometido un error. Y hacen la vida, voy a usar una palabra difícil y complicada, miserable a quienes los rodean. A los demás, al entorno. Por ese error que cometió internamente. Hoy muchísimas gracias, Samuel, de verdad, muchas gracias. Y yo creo que es importante un tema así y que nos sirve a muchísimos, y sobre todo como Fernando, que te toca ser entrenador, psicólogo. Sí, muchas veces. No, ya saben, ayuda. Tache los pensamientos negativos. La primera cosa que haga en el día cuando sienta un mal pensamiento. Así Tache. es, fuera las cosas negativas.